maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Bueno, estamos perdón, estamos en el libro de Filipenses. Estamos en capítulo 2 y pues diría que pues estamos prácticamente pues bueno, digo, todavía nos quedan algunos puntitos por cubrir, pero déjenme le leo Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 23. Dice: así que a espero enviaros inmediatamente, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, es decir, a Timoteo, porque era de la misma alma. Y entonces, pues, digo, podríamos decir que también era colaborador del apóstol Pablo, y entonces, pues, digo, prácticamente lo quería enviar, ¿verdad?, a los filipenses para, pues digo, para que viera cómo van sus asuntos y pues digo, había una comunicación de esa manera. Prácticamente ya en estos últimos versículos, ¿verdad?, del 23 al final, pues se está viendo realmente pues cómo funciona la obra, cómo funciona el apóstol Pablo y cómo funcionan sus colaboradores, ¿verdad? Aquí en el verso 24 dice: y confío en el Señor, que yo mismo también iré pronto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Dice nomás, o sea, digo, la manera, digo, en cómo trabajaba el apóstol Pablo con sus colaboradores, digo, parece que no, pero digo, pues hay que darnos un poquito cuenta de cómo lo hacían, ¿verdad? Dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y en gran manera se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¡Wow! Digo, esta es la obra, el apóstol Pablo, sus colaboradores, ¿verdad? Lo que pasaba, digo, incluso pues aquí está Epafrodito, ¿verdad? Prácticamente, digo, pues a punto de morir. Pero Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¡Wow!
Digo, esa era la situación del apóstol, ese era pues su vivir, ¿verdad? Era prácticamente su laborar en las iglesias y los colaboradores que estaban con él, ve que de todos modos, pues él, como quiera, pues trabajaban juntos. Y es muy importante, ¿verdad? O sea, había esta clase de obra, esta clase de trabajo, esta clase de comunión entre los hermanos en la obra. Y pues en realidad, digo, Pablo está mostrando muchos detalles de cómo lo hacían, cómo trabajaban, cómo servían a las iglesias y cómo pues aún avanzaban en la obra, ¿verdad? Es decir, pues cómo se designaban a unos a ir a un lado y a otros a otro lado y de todos modos, o sea, digo, todos venían con noticias pues para hacerles saber de cómo estaban las iglesias. Es importante realmente. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y en gran manera se angustió porque habíais oído que había enfermado. Fíjense nomás. Verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Wow, digo, pues este es el apóstol Pablo. Digo, él era, pues digo, podríamos decir, él era el apóstol y él era el que coordinaba la obra, tenía sus colaboradores. Y pues digo, trabajaban en conjunto realmente para que pudieran ir a algunas iglesias y traerle noticias al apóstol Pablo. Muy importante realmente. Digo que haya esta clase esta clase de apóstol y esta clase de colaboradores, ¿ve? Que pues digo, están dispuestos realmente para servir al Señor, para servir en la obra, para servir al apóstol Pablo, para servir a las iglesias, para servir a los santos. ¿Ve? Es decir, la manera de ir adelante. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Wow, digo, pues Pablo realmente muestra un trabajo excepcional con las iglesias, con los obreros, con los colaboradores que tiene. Digo, la verdad es muy importante, fíjese, todo esto. Que en realidad, pues se atiendan las iglesias y que realmente, pues, al atenderse las iglesias, pues, los santos van adelante, los santos son animados, las iglesias van adelante, ¿ve? Hay predicación de la palabra, hay aumento en las iglesias, pues hay gozo, ¿ve? Porque
pues hay comunión en el avance del Evangelio. Y eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, hermanos, dice el verso 28, dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al ver de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Wow. De nuevo, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Digo, la obra trabajaba, la obra iba adelante, la obra tenía comunión, la obra tenía progreso en el Evangelio y tenía cuidado de las iglesias. Digo, se puede ver que había un trabajo genuino, sin más interés que las iglesias, que los santos fueran adelante, que los santos fueran, pues podríamos decir vencedores, vencedores. Digo, todas estas cosas realmente, pues aquí estaban en Filipenses. Dice verso 29, recibidle pues en el Señor, con todo gozo y tened en honor, dice, a los que son como Él. Y tened en honor a los que son como Él. Bueno, pues digo, todas estas cosas, hermanos, es la obra, es el trabajo en la obra. Es la obra trabajando, es la obra avanzando, es la obra teniendo comunión en el progreso del Evangelio. Es la obra con sus colaboradores, con sus detalles, ¿verdad? Con sus altas y bajas, con todos estos detalles, hermanos. Sus alegrías, sus gozos, su apreciación, ¿me entiende? Pues digo, tanto por el apóstol como por las iglesias, como por los colaboradores. Digo, ahí se puede decir que es una mutualidad en el sentido de cómo se colaboraba con las iglesias, de cómo trabajaban estos de manera coordinada, ¿verdad? Para visitar las iglesias, para ver sus necesidades, para ver sus logros, sus avances, sus detalles, ¿me entiende? Pues digo, era algo precioso, la mera verdad. Y bueno, es algo que pues también, o sea, nos sirve a nosotros como un modelo, ¿verdad? Para también ir adelante, para seguir las pisadas de estos hermanos. Entonces, dice el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dice también, pues también cuidaban, los hermanos cuidaban de los apóstoles, cuidaban del apóstol Pablo, cuidaban de sus colaboradores, ¿ve? O sea, pues les tenían en gran estima a los colaboradores y entonces pues había una manera de trabajar de una manera, ¿cómo le diré? O sea, delante del Señor, con gozo, con gracia, ¿ve? Para realmente pues soportar a las iglesias y por otro lado las iglesias soportar
a estos colaboradores y soportar también al apóstol Pablo. Se ve el trabajo de la obra. Y esta obra, pues comenzó ahí en Hechos 13, ¿verdad? En Hechos 13 ahí debe de ver usted cómo el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces la obra es algo que sucede fuera de la localidad, ¿ve? Pero también pues es algo que muestra el avance de las iglesias, muestra el avance del evangelio, muestra el progreso, la comunión en el progreso del evangelio, y muestra cómo Dios tiene cuidado de sus colaboradores. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos adelante. Amén.